Capítulo 5. Como una lagartija. Odias los lunes. No hay cantidad de café o pensamientos positivos que cambien cómo te sientes con respecto a eso. Odias tu trabajo, pero especialmente hoy. Solo ha pasado la mitad del día, pero ya se siente como si se estuvieran terminando tus ganas. Toda la mañana has estado sonriendo por nada a ti misma, pensando en el fin de semana que pasó. Fue divertido. Era difícil estar alrededor de Rebeca porque francamente no sabes cómo te sientes cerca de ella, o simplemente no quieres vocalizarlo o pensar sobre ello. Jamás. Ahora estás en Starbucks con Nan, comiendo en el almuerzo como siempre. La miras por sobre la mesa y te preguntas por qué estás constantemente comparando tu relación con Rebeca con la que tienes con Billy. ¿Por qué no con Nan? Comparar a Rebeca con Nan sería mucho más apropiado, teniendo en cuenta que ambas son ahora tus amigas. Pero Rebeca no se siente simplemente como una amiga. Estás bastante segura de que jamás has querido tocar a Nan o hablarle por horas y horas sobre ti o incluso besarla. Con miseria suspiras. Ni siquiera lograrás ver hoy a Rebeca para animarte. Bueno, técnicamente asustarte, hacerte reír, darte ganas de llorar y después de todo hacerte sentir un poco más feliz o lo que sea que hace. ¿Qué te ocurre? Estás muy gruñona, es decir, estás muy gruñona más de lo normal, Nan dice mientras dobla su periódico. ¿Puedo preguntarte algo? ¿No estás embarazada, o sí? Pregunta Nan con seriedad. No, bufas. Oh, cierto, Bill y tú no están teniendo mucho sexo estos días, ¿verdad? Dijo con descaro mientras bebía su té como si nada. ¿Qué carajos, Nan? Frunces el ceño mirándola. Eso no es de tu incumbencia. Solo estoy cansada y algo decaída últimamente. ¿Recuerdas? Ah, Nan agrega burlándose. Bueno, ¿qué está pasando? Este es el problema con Nan. Sientes la necesidad de abrir tu alma a ella y luego sientes que deseas cachetearla. A veces ambas cosas. Rebeca fue... Te frenas para debatir cómo ponerlo. ¿Inapropiada contigo? Nan se ríe con delicadeza. Depende a lo que te refieres, dice inclinándose hacia adelante, juntando las manos enfrente a ella sobre la mesa. Sus métodos para hacerme olvidar la muerte de Dew fueron extraños, pero funcionaron, así que estoy agradecida. ¿Qué fue lo que hizo? Preguntas rápidamente. No puedes imaginar a Rebeca siendo de la misma forma que es contigo con Nan, y odias admitirlo, pero tú quieres ser la única que Rebeca mire de la forma en que te mira. Quieres ser la única que ella toque porque te hace sentir especial, como si fueras la única merecedora de tales atenciones. No puedo decir eso, agrega bajando más su voz. Además te reirías, dice apartando la mirada. Vamos, dime. Prometo no reírme. Bueno, de hecho no puedo prometer eso, pero vamos, Nan, por favor. Intentas convencerla con un puchero. Ella solo gira los ojos al ver tu esfuerzo, pero aclara su garganta. Una vez me pidió llevar algunas ropas de Dew, como un conjunto entero. Tú asientes y escuchas impaciente. Bueno, Nan continúa y ríe un poco. Poco me podía imaginar que las quería para vestirse como Dew. Incluso tenía una peluca y todo.
chocas tus manos contra tu boca y te ríes. Me estás jodiendo, ¿verdad? ¿Para qué querría ella hacer eso? Quiero decir, sé que está loca, pero... Ella me habló como Dios. Bueno, algo así. Parte de la razón por la cual sentía culpa por lo de Dios es porque peleábamos antes de que se fuera ese día y nunca tuve la oportunidad de decirle que lo sentía. Nunca tuve la oportunidad de decirle adiós. Así que se sentó, disfrazada de Dios, y me dijo que dijera en voz alta todo lo que siempre le quise decir. Tan bizarro como es, fue increíblemente terapéutico. Aún hoy creo que jamás he sentido tanto alivio en toda mi vida. La miras boquiabierta. Así que, ¿te hizo sentir mejor? Preguntas casi sin creer que la mujer enfrente tuyo, tan seria y formal, cayera por una estrategia tan simple. Oh sí, asiente con seguridad y regresa enseguida a beber su té. Así que, ¿qué es lo que está haciendo que te parece inapropiado, Frin? Aprietas tus labios y debates entre decirle todo y no hacerlo. Pero si apenas puedes admitir para ti misma tus sentimientos hacia Rebeca, ¿cómo podrías decírselo a alguien más? Nada, es solo que parece algo absurda, así que quería estar preparada. Afortunadamente no creo que se disfrace para mí. Sonríes intentando desviar el tema. No puedo creer que ella compró el rancho Unzar. Quiero decir, sí que cobra bastante, pero no hay forma de que tuviera esa cantidad de dinero para comprar todas las tierras como una segunda propiedad. ¿No puedes, no sé, investigar o algo así? Preguntas intentando no sonar desesperada. Simplemente necesitas saber todo sobre Rebeca. Soy una abogada, Frin, no una investigadora privada, dice Nan rotando los ojos por tu ignorancia. Sí, pero tú puedes contratar uno porque eres abogada, ¿cierto? Preguntas con ansias y ella suelta una corta risa. ¿Por qué querría hacer yo eso? Rebeca es dulce. No estoy realmente interesada en ir metiéndome en sus asuntos. Simplemente me dio curiosidad cómo obtuvo todo el dinero para comprar el terreno, porque claramente no es de su salario. Sí, suspiras sintiendo la sangre bajar por tu cuerpo de forma rara, porque te acabas de dar cuenta de lo que preguntaste y se siente como si fueras una rara. Te estás obsesionando con una mujer que apenas conoces y tu primer acto de amistad es invadir su intimidad. Oh, sientes que estás enloqueciendo. Perdón, no debí haber preguntado. Es que me intriga. Eso es todo. Murmuras levantándote para ir a ordenar un muffin, entrando en un pequeño pánico interno cuando sientes a Nan mirar sospechosamente tu espalda mientras te alejas. Es la hora del almuerzo al día siguiente. Y eso significa otra cosa. Rebeca. Antes de dejar tu lugar de trabajo, te diriges a los baños, ajustas tu remera y corriges tu maquillaje. Incluso te pones un nuevo par de aretes y peinas tu cabello. Cruzas la calle sin saber por qué te importa cómo luzcas frente a ella. Mientras las puertas del elevador se abren y caminas por el corredor, te empiezas a sentir nerviosa de nuevo. Desearías poder venir aquí y sentirte indiferente, pero siempre estás intranquila. ¡Hey, hola! Price te sonríe detrás del escritorio y de hecho está usando un buen traje gris y sientes la necesidad de decírselo, lo cual es extraño porque no eres de las que van dando cumplidos. Excelente traje. Oh, vaya, gracias, dice sonriéndote. Fue bastante caro, pero eso es algo que no se le dice al novio, dice levantando la mano como si estuviera intentando ocultar sus palabras
y tú te ríes porque él simplemente te hace olvidar las cosas, incluso si es solo por un segundo. Rebeca está en la habitación 47. Pasa, Frin, dice mientras comienza a escribir en su teclado. Ok, exhalas e intentas calmar tus nervios. Caminas y abres la puerta de la habitación 47. Sonríes al cerrar la puerta, pues Rebeca está sentada en su silla usual, sonriéndote. Hoy usa jeans, una remera blanca con un cardigan de color morado, y no estás completamente segura, pero crees que tiene una imagen de una ardilla a un lado. Ella solo gestúa para que te sientes enfrente, y por alguna razón no puedes quitarte la sonrisa del rostro. Simplemente estás muy feliz de verla de nuevo. Tú esperas que las cosas no sean raras tras su pequeña pelea en el granero el fin de semana y te sientas cruzando las piernas, aplanando las arrugas de tu falda. Miras el escritorio de Rebeca y notas que ahora tiene una placa grabada con su nombre: Rebeca Patricia Armstrong. Patricia. ¿Te gusta cómo suena? Rebeca se gira hacia un lado, levantando las piernas por el apoyabrazos. Así que... suspira reclinándose para mirar el techo. ¿Cómo estás, Frin? Bien, creo, dices, y aún sigues sonriéndole, aunque ella no te esté mirando en absoluto. ¿No soy yo la que debe estar recostada?, dices riéndote un poco. Puedes acompañarme si quieres. Tragas. En tu sillón, por supuesto, agrega la castaña, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Mierda. Deberías seguir su consejo. Y lo haces. Así que te inclinas hacia adelante para quitarte tus zapatos y luego te recuestas con cuidado sobre tu espalda, descansando tu cabeza contra el apoyabrazos. ¿Cómoda? La voz de Rebeca flota hacia ti. De hecho, mucho, admites. Se suponía que esto te lo preguntaría la última vez. Perdóname por esto, pero ¿estás bajo alguna medicación, específicamente antidepresivos? Te mueves un poco y acomodas las manos sobre tu estómago. No. ¿En serio? Deberías estar con medicación. No quiero, dices intentando enfocar tu atención en las texturas blancas y porosas del techo. Quiero decir, no quiero ir caminando dopada como una loca. La risa de Rebeca rebota por toda la habitación y tu estómago gira sin importar cuánto te prepararás para ello o cuán fuerte presione tus manos sobre él. No estás loca, Frin. Los antidepresivos son estabilizadores de humor. No vas a andar drogada, simplemente te ayudará con tus decaídas. No serán tan marcadas y te ayudarán con tus patrones de sueño. No lo sé, murmuras insegura. Este maldito sofá es demasiado cómodo. Escuchas movimiento y a Rebeca caminar. Tú te mueves para sentarte, pero una mano se presiona sobre la tuya y te fuerza a mantenerte recostada. Voltea, dice con una sonrisa que hace que tu corazón galope y giras tu cuerpo casi tan pronto que ella te lo pide. Rebeca se sienta a tu lado. Puedes sentir el calor irradiando de su cuerpo y el olor de su perfume. Tú la observas y sientes tus mejillas calentarse. Se ve un poco bronceada por el fin de semana y esos malditos ojos te sonríen mirándote. Es simplemente hermosa. Frin, en serio, recomiendo que veas a tu doctor y que te proscriba antidepresivos. ¿Sí? ¿Por mí? Dice haciéndote un puchero. Maldita adorable. Le revelas tu más grande sonrisa y sientes tus mejillas arder. Tus ojos brillan incapaz de contenerse. Bien,
dices y pones los ojos en blanco, preguntándote cuántas cosas harías por ella si solamente te lo pidiera. Bueno, Rebeca suspira y choca sus manos juntas, mirándote mientras tú te preguntas cómo logra mantener esta relación visual tan intensa cuando tú debes pestañear y alejar la mirada porque está demasiado cerca y es demasiado para ti. La última semana te pedí que pensaras que con qué estabas infeliz en tu vida y qué puedes hacer para cambiar tu situación o humor. ¿Lo has estado pensando? Sí, pero sigo sin estar segura. ¿De qué no estás segura? Rebeca pregunta, con ese tono de voz que parece siempre estar envuelto en genuino interés y curiosidad, haciéndote preguntar si es que es así con todos los pacientes. Bueno, he pensado una de las cosas que me está molestando ahora es mi trabajo. Quiero decir, no hay nada que pueda hacer, ¿cierto? Dices encogiéndote de hombros. ¿No lo hay? Pregunta. ¿Lo hay? Contraatacas y volteas tu cabeza para mirarla. Su boca apunta a un lado haciéndola ver perdida en sus pensamientos. Siempre puedes buscar otro trabajo y renunciar en el que estás, dice encogiéndose de hombros. Sí, claro. Tú das una sonrisa sarcástica. Sí, seguro. En mis sueños quizás. Bufas. ¿Por qué solo en tus sueños y no en la realidad? Pregunta sabiamente. Abres tu boca, pero ella te observa con un rostro serio, como si verdaderamente no pudiera entender tu idea de que te sujetes a un trabajo que odias. Y cuanto más lo piensas en ese momento, más te empiezas a preguntar lo mismo. No lo sé. Quiero decir, es todo lo que he hecho, es para lo que califico. No podría encontrar otro trabajo que pague lo mismo. Explicas. El pensamiento de dejar tu actual empleo te asusta. ¿Es tu estado financiero más importante que tu felicidad? Pregunta con simpleza Rebeca. Mierda. Bueno, no, pero... Entonces la respuesta es fácil. Te sonríe, pero tú te sientes molesta. No es fácil, objetas. No puedo simplemente salir e irme del trabajo que he estado haciendo por años. ¿Por qué no? ¿Por qué? Dices, pero de hecho no encuentras argumentos para seguir, y Rebeca se ríe despacito, haciendo que tu estómago se tense de nuevo. Ella te mira brevemente como si de alguna forma hubiera notado el movimiento, y sus ojos viajan por tu cuerpo hasta volver a tu rostro. Está bien, Fring. Creo que entiendo. Suspira. ¿Lo entiendes? Pregunta sorprendida. Tienes miedo al cambio. Bufas y ruedas los ojos. Por favor, eso es un cliché. Algo que dicen los terapeutas, pero que de hecho no es una verdadera razón para nada. ¿Es tan así? Sonríe de lado y en serio parece sorprendida por tu resistencia. Hace que las cosquillas desaparezcan de la misma forma que ocurrió cuando se rió de ti en el granero, y aún así te hace que te guste aún más. Aún así tienes miedo del cambio. ¿Puedo preguntarte algo? Asientes. ¿Por cuánto tiempo Billy y tú han estado juntos? Pestañeas rápido, completamente desorientada por su pregunta. Desde la secundaria. Al principio íbamos y veníamos, pero eventualmente sentamos cabeza. Dices y no tienes idea de por qué, pero de pronto te sientes incómoda y a la defensiva. Su sonrisa burlona se vuelve
en una más suave. ¿Quieres saber lo que pienso? Creo que tienes miedo de cambiar. Creo que has pasado todo el inicio de tu vida adulta intentando complacer a tus padres, uniéndote al mismo chico porque se siente seguro y familiar para ti. Él es tu pilar y ha estado ahí en todos los momentos malos desde entonces. Lo mismo ocurre con tu carrera. Encuentras algo con lo que eres buena y decides quedarte con eso porque es lo familiar para ti. Fuiste a la universidad para estudiar lo que era conocido. Viviste con lo que era conocido. Escuchaste y sentiste aquello que te fuera conocido. Estudiaste algo para lo que eres buena, pero por lo que sientes cero pasión, porque el resultado es una entidad conocida, un trabajo seguro. Ignoras tus pasiones porque el resultado es inseguro y a ti no te gustan las cosas inseguras. Te apresuras a un matrimonio para el que no estás lista, pero que crees que estás en lo correcto porque sabes el resultado, una entidad conocida, una segura y familiar relación. Pero me pregunto si al igual que tu trabajo te estás asentando por lo que es práctico por sobre lo que te apasiona. La verdad es, Frin, que eres rígida en la vida, porque tienes miedo a alejarte del estrecho sendero en el que andas. Pero estás determinada a seguir en él, incluso si eso te hace miserable, parcialmente porque eres condenadamente terca, pero también porque tienes miedos e inseguridades sobre muchas cosas. ¿Quieres saber lo que pienso? Creo que nunca te permitiste liberarte en toda tu vida. Y si continúas con esta no existente forma de vida, entonces nunca vas a alcanzar todo tu potencial o ser verdaderamente feliz. Sientes como si ella acabase de golpearte con un martillo helado y aplastado todos tus órganos. El frío baja por tu espina dorsal y te sientes con ganas de llorar o vomitar, una de las dos. Sientes la sangre desaparecer de tu rostro y estás paralizada y en silencio. Tú no tienes idea de lo que estás hablando, argumentas acaloradamente, mientras batallas por sentarte y alejarte tanto de ella como sea posible, aunque ella esté bloqueando tu salida ligeramente. Oh, pero sí que la tengo, sonríe inclinando su cabeza. Es solo mi opinión, pero sospecho que hay verdad en ella. Quiero decirte algo que quizás no sepas. ¿Qué? Dices tragando saliva. Apuesto a que sientes que no tienes control u opinión en tu propia vida, ¿verdad? Carajo. Asientes un poco con tu cabeza. Necesito que sepas que sí lo tienes, dice mirándote fijamente para convencerte que está diciendo una verdad absoluta. Seguido veo personas desdichadas, esperando que algo o alguien cambie sus circunstancias, como si una gigante causa externa de felicidad fuera a venir algún día para arreglar las cosas. La verdad es que raramente sucede, si es que sucede. Tú tienes el control de toda tu vida y felicidad. Tú eres tu propio destino. Tú puedes ir y conseguir un nuevo trabajo, buscar un pasatiempo, hablar con nuevas personas y hacer algo por un cambio. Aunque la idea te asuste, aún puedes fácilmente lograrlo y todas estas cosas agregarán cambios para bien. Tienes tanto control sobre tu vida. ¿Acaso no es eso algo alentador? Dejas de salir un tembloroso suspiro y sientes el corazón un poco más ligero. Tu vida ha sido confinada a este estrecho y desolado estado,
Si eres feliz con tu vida, entonces bien por ti. Pero sé que no eres feliz y necesito que sepas que tú, y solo tú, estás en control de tu vida y cómo se desarrolla. No tienes por qué resignarte a situaciones infelices. Puedes liberarte de ellas. Las consecuencias son desconocidas, pero por favor, no dejes que esto te impida tomar decisiones. Los cambios son las decisiones que harás y no puedes hacerte más desdichada de lo que ya te sientes. Solo te queda ascender desde aquí, Fring. Tienes tanto control. Los humanos somos tan poderosos, pero rara vez nos damos cuenta. Sí, recuerda por favor eso. Tu corazón está saltando mientras la miras. El último comentario suena muy verdadero porque tú no crees que ella sepa del poder que tiene sobre ti. Exhalas y sonríes lentamente, sintiendo de golpe que todo es posible. Sé que puedes hacer todas estas cosas y alejar de tu camino los pensamientos negativos, porque los hiciste el día que viniste a verme por primera vez. Tú puedes hacerlo, Fring. Tú puedes lograr todo lo que quieras en esta vida, dice sonriéndote y con sus ojos brillando. Ríes un poco y exhalas de nuevo. No puedes pensar en otra cosa que decir. Así que empieza Rebecca con un tono más optimista. Vas a ir a hablar con Price cuando salgas. Él va a darte el nombre de un bar de jazz que visita seguido y vas a ir una de estas noches. Con suerte él estará allí y disfrutarás de algo que te gusta. ¿Está bien? Sí, asiente sonriendo. Vaya, ahora te sientes algo mejor. Quizás sí hay cosas que puedas hacer diferentes. Muy en el fondo de tus pensamientos, sabes que esta sensación desaparecerá en unas horas, pero ahora estás sonriéndole a esta hermosa mujer que te hace sentir indestructible. La mejor parte es que ella ni siquiera te dijo algo nuevo, solo apuntó a algo que debería ser obvio y que te hace preguntarte por qué no piensas de la forma en que ella piensa. Y recuerda la medicación, ¿de acuerdo?, dice señalándote. Otra vez, lo único que puedes hacer es asentir. Se levanta del sillón estirándose un poco y deja salir un antes de arrodillarse en el suelo. Y es cuando te sientas, cuando puedes entender lo que Rebecca está haciendo. Ella tiene tu zapato y lo sostiene por ti. Tú la miras y sientes que tu corazón golpea fuerte en tu pecho. Finalmente le das una temblorosa risa y sacudes tu cabeza. Ella observa y sonríe mientras tú miras atontada sus ojos y cuentas las pecas en su rostro, notando cómo su cabello parece volverse más oscuro en las puntas. Tu estómago da una vuelta y estás de nuevo sonriendo como un idiota, mientras deslizas tu pie en cada zapato que ella sostiene para ti antes de levantarse ambas. Ella es todo un caballero, o caballera, o lo que sea. Ambas están muy cerca. Ella mira tus labios y tú no puedes evitar mirar los de ella. Ríes nerviosa y escondes un mechón de cabello tras tu oreja, alejando tu mirada. Rebecca exhala y puedes sentir su aliento a tu lado, haciendo que todo tu cuerpo se ponga rígido. De pronto encuentras que incluso tragar es difícil. ¿Por qué está tan condenadamente cerca? Rebecca se inclina con una sonrisa satisfecha en su rostro. ¿Puedo salir del modo trabajo ahora?, pregunta mirando alrededor, como si algún no existente superior pudiese descubrirla, provocando que una risa escape de tus labios
y tu corazón aletee como si le hubiesen nacido alas. Asientes pensando que ella no puede ser más tierna. Disfruté mucho nuestro fin de semana, dice, y jurarías que puedes ver sus mejillas teñirse de rojo. Ella observa el pequeño espacio entre tú y ella y empieza a girar un poco antes de subir la mirada. En serio me gustó nuestra pelea, agrega, algo tímidamente. Tú ríes de nuevo, pensando que quizás sí pueda lograr ser más tierna de lo que ya es. Está hablando como si hubieran ido al cine y pasado un gran momento juntas, simplemente haciendo algo normal. Nunca pensé que un asalto físico podría ser divertido. Te burlas con una sonrisa. La mayoría de las cosas físicas son divertidas, dices suave y desinteresadamente. Muerdes tu labio y contienes el aliento. De nuevo la sensación de querer escapar se arrastra por tu espina dorsal, pero la pura alegría y placer de estar tan cerca de ella, hablando con ella, te hace quedarte. Y crees que otra vez está coqueteando contigo y no estás segura de que vayas a molestarte en señalar lo inapropiado que es, porque crees que de hecho estás bien con ello. Bueno, al menos crees que podrías acostumbrarte. Apuesto que sí, escapa de tus labios con una sonrisa. Tus ojos se agrandan y sus ojos también, un poco. No puedes creer lo que acabas de decir. ¿Estás respondiendo a un coqueteo? ¿Con una mujer? Vaya fin. Rebeca ríe, aunque enseguida suspira, como si no quisiera cambiar el rumbo de la conversación, pero sabiendo que debe hacerlo. Recuérdame rentar un auto o algo la próxima vez. Quiero llevar a Bombón conmigo. Le encantará correr por los campos. Tú le sonríes y piensas en cómo sus charlas simples logran afectarte tanto. No lo rentes. Te podemos llevar. El perro seguro puede sentarse en la cajuela de la camioneta, ¿verdad? Apenas lograste sobrevivir un fin de semana, pero ya estás esperando por el posible siguiente. Rebeca hace un mohín y sus ojos vuelven a caer a tus labios brevemente, antes de volver a subir hasta tus ojos. No le podría hacer eso al pobre Bombón, pero gracias por la oferta, dice sonriendo también. Siempre sabes que lo que ella dice es verdad. Te preguntas si siquiera es capaz de ser falsa. ¡Oh!, dice de pronto, como si se hubiese acordado de algo, y se aleja hacia su escritorio. Tú suspiras, ya extrañando su cercanía, pero te adelantas y esperas junto a la puerta, aunque odias tener que decirle adiós. Ayer te hice uno, como me lo pediste. Rebeca dice regresando a ti con una bolsa de plástico, y tú frunces el ceño sin saber de qué demonios está hablando. Se ve tímida mientras saca un suéter color crema, sosteniéndolo sobre su pecho, y medio girando de lado a lado, como si lo estuviera modelando para ti. Te ríes y colocas una mano sobre tu corazón. Becky, suspiras mirando al suéter que luce tan cómodo como el que ella tenía, con excepción de que este no tiene un unicornio, pero una lagartija verde sacando la lengua así. Es demasiado tierna, tan tierna que literalmente no puedes aguantarlo. ¿Me llamaste Becky?, dice mirándote, como si acabaras de decir la cosa más fascinante del mundo. Sí, supongo que lo hice, murmuras avergonzada, porque no tienes idea de por qué la llamaste así. Rebeca se ríe y luego te sonríe a ti, con la sonrisa amplia, dándote un verdadero gesto de felicidad. Dios, ella aún te quita el aliento. No, está bien, me gusta cómo me dijiste, dice despacio,
y mordiendo su labio como si estuviera deteniéndose de decir algo más. Tú quieres que diga lo que sea que quiere contigo. ¿Te gusta? Si no te gusta, no lo uses, murmura. Se ve rechazada y con la nariz ligeramente fruncida, y tú no quieres ver la desilusión en sus ojos. Jamás. Esto te pega con un peso de 10 toneladas y ya no crees que todo sea posible. Solo quieres que ella siempre esté sonriendo. No, dices rápidamente, sujetando la prenda entre tus manos, tirándola apresuradamente sobre tu cabeza, bajándola por tu pecho y deslizando tus manos por las mangas. Mira, lo usaré, me encanta, dices casi rápido, casi sin aliento. Estás casi segura de que no combina con lo que estás usando o con nada de tu guardarropa, pero lo usarás por ella. Además, es infinitamente cómodo. Aunque Rebeca simplemente te observa con su rostro en blanco. ¿Qué? Preguntas ligeramente entrando en pánico. ¿Lo rompí? Dices mirando hacia abajo e inspeccionándolo, pero Rebeca pronto ríe, incluso más suave esta vez, y tú levantas la vista para verla sonriendo de nuevo. No, dice y pausa. Es solo que te ves adorable, dice tranquila. Mierda. Prácticamente puedes sentir tu corazón latiendo en tu garganta. Gracias, murmuras y observas el suelo. Realmente no me gustan los animales resbaladizos o cualquier animal verde, pero creo que tu lagartija también es muy tierna. Tú la hiciste, dices devolviéndole la sonrisa. Tú también eres como una lagartija, Frin. Rebeca agrega como si acabara de decir la oración más normal del mundo, y tú la miras y esperas una explicación mientras intentas no reírte. Ella tiene que dejar de ser tan Rebeca. La cosa con las lagartijas, dice suavemente, acercándose un paso hacia ti, es que son adaptables. Se encuentran en todos los continentes, salvo la Antártida. ¿Sabías eso? Sacudes la cabeza y observas maravillada a esta mujer. Tú también eres adaptable, Frin. En serio, necesitas alejarte de ella ahora, antes de que hagas algo estúpido como abrazarla o algo mucho peor. Fue bueno verte de nuevo, Frin. ¿Te veo el jueves? Asientes y te volteas para abrir la puerta. Rebeca siguiéndote detrás de ti. Recuerda hablar con Price y el doctor, dice antes de cerrar la puerta de la habitación 47, justo frente a ti. Tú simplemente miras la puerta y murmuras un «Lo haré», y de hecho caminas hacia el escritorio de Price, sintiéndote algo abrumada y entumecida de nuevo. Me dijo que hablara contigo, preguntas, sintiéndote algo desenfocada. Oh, sí, dice juntando sus manos en un aplauso. Este sábado voy a ver a mi amiga cantar en el club de jazz. Es un lugar discreto, pero ella está preparándose para Broadway. Quiere calentar sus cuerdas vocales y creo que deberías venir. Yo estaré ahí, dice, dándote un pequeño pedazo de papel que observas tiene el nombre y dirección de un bar llamado La Nota Azul. Será divertido, agrega, sonriendo, intentando darte ánimos. Lo pensaré. Te detienes a media oración. Al carajo. No vas a hacer lo que normalmente haces. No, estaré allí, definitivamente, dices asintiendo determinada. Genial, Frin. Quieres preguntar si Rebeca estará ahí, pero decides que eso no es importante, que debes hacer esto por ti y que Rebeca tiene razón. Todo es posible
y que tienes mucho control sobre ello. Vas a hacerlo. Las cosas van a cambiar. En el elevador, de regreso a la primera planta, te observas en el espejo. Te ves bastante estúpida en este suéter tejido sobre tus ropas de trabajo, pero te importa una mierda. Es muy suavecito y huele a Rebeca. Lo usarás todo el día y quizás de nuevo cuando haga frío. Te ríes de ti misma al salir, como una lagartija. Bufas. Amas cómo te hace sentir y amas que pueda decir las cosas más extrañas, pero que suenen como las cosas más dulces. Esta mujer me va a enloquecer. Bueno, si esto es enloquecer, entonces ya no quiero estar cuerda nunca más en mi vida.